bendición. Y ahora el Señor pues nos concede continuar con esa celebración en torno a su palabra y a su persona en este día de domingo. Bueno, hay algunos hermanos que no han podido venir. En este caso el hermano Sergio me decía esta mañana: Natanael, me tienen encerrado en Valsequillo. La carretera mía es donde están haciendo las pruebas del rally, y desde las 8 de la mañana ya hasta, no sé si eran las 3 de la tarde, no, dice, no puedo, y está con rabia. Pero bueno, pues espero que tengan la oportunidad de conectarse. Nosotros que sí tenemos la oportunidad, no nos hemos visto impedidos, pues damos las gracias al Señor por podernos reunir. Bueno, pues después de los saludos y la bienvenida a todos los hermanos, vamos a tener una lectura en la palabra del Señor y después vamos a orar. La lectura está en Marcos capítulo 14 y los versos 10 y 11. Bueno, damos la bienvenida especial a Rosa y a su hija, no, se me ha ido el nombre, y Eva, a Rosa y Eva, que nos visitan desde Tenerife, las dos. Pues nos alegramos mucho de la visita y Rosa, nos alegramos muchísimo de verte de nuevo con nosotros. Que el Señor te siga cuidando y dando fuerza, como hasta ahora. Bueno, pues la lectura en Marcos capítulo 14, vamos a leer los versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hasta aquí la lectura. 2 versículos. Vamos a orar al Señor. Señor, estamos muy agradecidos por tu cuidado en este día. Nos has regalado este bello día, este hermoso día. Queremos, Señor, que sea un día de bendición, de lluvias de bendición, como dice el cántico y dice tu palabra. Podamos ser alimentados, Señor, recreados con tu palabra. Que podamos, Señor, derramar en adoración también nuestros corazones delante de tu presencia. Que tú seas, Señor, con nosotros. Cuida de los niños, de los mayorcitos, que tu palabra también sea abundante para ellos. Bendícenos a nosotros, Señor, en este estudio de la palabra, y también, Señor, en el tiempo de alabanza y tiempo de adoración. Echamos de menos algunos hermanos, te pedimos que tú los cuides, les des de tu palabra, proveas para ellos y que fortalezcas a los enfermos, y si hay alguno impedido, Señor, que tú también le consueles. Bendícenos en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en los últimos capítulos del Evangelio de Marcos, una sección que va desde el 11 hasta el 16. El ministerio de Jesús en Jerusalén, los últimos momentos. Aquí está incluida la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos estudiando, y lo llamamos así en su momento, un sándwich, ¿vale? Porque son 2 historias con un centro interesante en medio, ¿vale? Y son los versículos que van desde el 1 hasta el 11, ¿vale? Esos son la porción completa que hemos llamado el complot para entregar al Señor Jesucristo. Y decíamos que esta unidad está compuesta por la primera etapa, la etapa de abajo del pan, que fue la reunión secreta que tuvieron el Sanedrín para decidir cómo iban a acoger al Señor Jesús y eliminarlo. Versículos 1 y 2. Normalmente está señalado en nuestras Biblias. Después teníamos el relleno del sándwich, la parte más sabrosa, más sustanciosa. Y aquí estuvimos un par de meditaciones, que es la unción de Jesús en Betania. Y está en los versículos desde el 3 hasta el 9. Y suele estar bien marcado generalmente también en nuestras Biblias. Y finalmente está la tapa de arriba, que es la que nos toca hoy. Vamos a completar el bocadillo. Y que sería el ofrecimiento de Judas, ¿vale? Empieza con la reunión para ver qué hacían con Jesús y termina la historia con Judas ofreciéndose a traicionar al Señor Jesucristo. Y así que ahí
Tenemos, ahí quedó bien, tenemos el bocadillo completo, toda la historia completa. Ya hemos visto cómo ese centro también guarda relación con lo primero y con lo segundo, pero ya no es momento de estar haciendo mayor repaso. Ahora bien, normalmente cuando leemos estos dos versículos que acabamos de leer, se proyectan una serie de preguntas y de cuestiones enseguida en nuestra mente. Es decir, Judas. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Judas? ¿Por qué Judas se ofreció a entregar al Señor? ¿Qué le pasó por la cabeza para llegar a hacer este tipo de comportamiento? ¿Estaba Judas endemoniado? ¿Fue un poseso del demonio que le llevó a hacer lo que hizo? ¿O quizás Judas estaba predestinado y desde la eternidad Dios lo creó con este fin para que traicionase a Jesús? Y entonces alrededor de este personaje se nos vienen un montón de cuestiones, un montón de preguntas. Pero ¿cuál es el problema? No vamos a renunciar a decir alguna cosita sobre estas cosas, pero ¿cuál es el problema normalmente con esto? Pues que nos paramos en todas estas cosas que están alrededor del personaje, que son lícitas, y nos olvidamos de las enseñanzas y del propósito principal que tiene el hecho de que se haya recogido en los evangelios la escena de la traición de Judas, cuando va a ofrecer a Jesús, a los sacerdotes, a las autoridades, sus servicios para entregar al Señor. Y entonces, señalando en cuanto a los propósitos y a las enseñanzas, en primer lugar hay una básica y que nosotros vamos a verla un poquito hoy, aunque ya la hemos mencionado en su día. Este es un ejemplo de cómo Dios gobierna y cómo Dios hace cumplir su voluntad en medio de un mundo rebelde. Un mundo rebelde que vive de espalda a Dios, que quiere hacer las cosas a su manera y a pesar de Dios finalmente cumple su propósito en medio de este mundo. Y esto es un ejemplo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también algo muy importante. Si la historia de Judas está aquí, es porque también la historia de Judas es una solemne enseñanza, una solemne advertencia para todos los creyentes. Y tenemos que aprender de lo que sucedió, porque está ahí para nuestro aviso y para nuestra instrucción. Y es precisamente aquí. La historia de Judas está registrada como una solemne advertencia. Este va a ser el punto de arranque de nuestra exposición antes de entrar propiamente en estos dos versículos. Una solemne advertencia. Fíjense lo que vamos a decir a continuación. Judas es un ejemplo de hasta qué punto se puede profesar delante de los hombres ser un seguidor de Jesús, tener una conducta digna, disfrutar de sus privilegios y, sin embargo, no estar verdaderamente reconciliado con Dios. Disfrutar de todo y, sin embargo, no ser una persona realmente salvada. Terrible, ¿verdad? Por eso está aquí y por eso decimos que es una solemne advertencia para el pueblo de Dios. Fíjense en todos estos detalles. Judas fue llamado por el Señor. Judas fue escogido como apóstol, es decir, participó del grupo de los 12, del grupo íntimo del Señor Jesucristo. Fue un compañero de todas las experiencias del Señor Jesucristo. Judas viajó con Jesús y los 12. Vivió con Jesús y los 12. Participó de las alegrías de Jesús y los 12. Y participó de las tristezas de Jesús y de los 12. Judas, este personaje del que estamos hablando, fue un hombre que fue además testigo de los milagros y de las enseñanzas de Jesús en primera persona. Estaba allí, al lado, lo vio, como el resto.
Y no solamente que fue testigo, sino que después también fue enviado por el mismo Señor Jesucristo, junto con el resto de los apóstoles y los discípulos, a predicar y hacer milagros en el nombre del Señor. Judas participó de eso. ¿Qué más sabemos de él? Bueno, fue enviado a predicar por el Señor. Y Judas, al igual que el resto de los apóstoles, pues parecía que evidentemente o que efectivamente había dejado todo y abandonado todo por amor al Señor Jesucristo, al igual que lo habían hecho el resto de los discípulos y en este caso el resto de los apóstoles. Terrible historia, ¿verdad? Terrible ejemplo. Es por eso como alguien escribía las siguientes palabras: aprendamos de esta triste historia de Judas el conocimiento de la palabra, los dones o los talentos que podamos ejercer, la profesión en cuanto a la fe, los privilegios, el ser miembro de una iglesia, la capacidad de predicar, la oración, el hablar de religión. Todo eso no sirve de nada si nuestros corazones no se han convertido verdaderamente al Señor. Así que son cosas que podemos ver y que podemos padecer, incluso en medio de nosotros. Así que teniendo este ejemplo y este testimonio delante, ninguno de nosotros debería de sorprenderse cuando podamos vivir situaciones semejantes en medio de la iglesia. ¿Que nos van a causar dolor? Sí. ¿Que nos van a causar sorpresa? Sí. ¿Que van a ser experiencias duras? Sí. Pero estamos advertidos por el Señor. Este tipo de cosas pueden pasar en medio del pueblo de Dios, en medio de los verdaderos creyentes. Y cuando pasan, no es que el Evangelio no sea verdad, y no es que Cristo haya fallado. Lo que sucede tristemente es que a veces hay personas que estando involucrados y participando con intensidad de la vida de la iglesia, pueden ser convencidos, pero no convertidos al Señor. Así que este es un testimonio verdaderamente dramático y muy importante. Un texto interesante que me llamaba la atención: Hebreos capítulo 3 y versículos 12 y 13. Es un texto algo complicado, pero hacer alguna observación sobre el mismo. Hebreos capítulo 3 y versículos 12 y 13. Continuando con esta solemne advertencia del Señor, escribe el autor a los hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué porción, ¿verdad? Miren, si nos damos cuenta, en esta porción el Señor se está dirigiendo, el autor de los Hebreos, posiblemente el apóstol Pablo. Yo quiero pensar que fue el apóstol Pablo, yo sé que no está claro, pero bueno, el autor a los Hebreos se está dirigiendo a todos sus lectores y le está llamando hermanos. ¿Vale? Nos damos cuenta de que a todos les llama hermanos. No está haciendo en principio ningún tipo de distinción. También entre los judíos era común llamar a los semejantes hermanos. Pero bueno, no está haciendo ningún tipo de distinción. Al conjunto los llama hermanos. Pero a la vez que los llama hermanos, les está advirtiendo acerca del peligro de la incredulidad. O sea, hermanos, pero a la vez el peligro de la incredulidad en medio de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el autor de Hebreos no descarta
de que entre los que él llama hermanos haya muchos que son convencidos, pero no son convertidos. Y lo ve como una realidad. Y como consecuencia, esos que no son convertidos, sino que son convencidos, están en el peligro de volverse y regresar otra vez al judaísmo. Potencialmente que también algún verdadero creyente sea arrastrado. Pero esos que son convencidos están en el peligro de volverse otra vez al judaísmo. ¿Y cuál es la oración del escritor de los Hebreos? Que esos convencidos, pero no convertidos, que están en peligro de volver otra vez al judaísmo y a las prácticas del templo, se queden y no se vayan detrás del templo. No, la oración no es esa. La oración es que esas personas que están convencidas y que entraron convencidas pero no convertidas puedan llegar a convertirse y puedan ser librados del endurecimiento o del endurecimiento del engaño, que puedan verdaderamente conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque volver al judaísmo significa volver a ponerse otra vez bajo un peso de reglamentos y no van a encontrar el reposo que ellos necesitan. El reposo lo van a encontrar en la medida que ellos sean convertidos y se acerquen a Jesucristo. Bueno, sencillamente es un texto para que veamos que en una iglesia siempre puede haber este peligro de que haya personas convencidas pero no convertidas y que en cualquier momento pues se manifieste por cualquier circunstancia y pues salgan de la iglesia y causen el dolor que causan, ¿verdad? Y bueno, pues la exhortación es a orar y a exhortarnos unos a los otros para que este tipo de cosas no sucedan, que verdaderamente todos seamos hombres y mujeres que hemos conocido en verdad al Señor Jesús como nuestro descanso, como nuestro reposo, como nuestro Salvador. Ahora bien, ¿saben cuál es el siguiente relato de fracaso espiritual que hay en los evangelios? Después de mostrarnos esta dura historia y enfrentarnos con esta dura realidad, que hay personas que no son creyentes, que pueden estar entre nosotros y que pueden ser señalados como buenos hombres. Pero ¿saben cuál es la siguiente historia de fracaso espiritual que encontramos? La siguiente historia de fracaso espiritual que encontramos es la historia de Pedro. La historia de Pedro. Yo estaba haciendo memoria y me trataba de situar en la escena del arresto del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan a Pedro cuando vio entre los que venían que el traidor que había Jesús anunciado ya anteriormente era Judas? Y lo que se le pudo venir a la mente, pero ¿cómo no me pude haber imaginado que era Judas? Pero si él estaba conmigo, si era de confianza. ¿Ustedes se imaginan la revolución que podía haber en su mente cuando aquella noche se da cuenta de que es Judas el traidor, el que estaba traicionando al Señor Jesucristo? Si hubiese tenido oportunidad, no le hubiese cortado la oreja al siervo del sacerdote, sino que hubiese ido a por Judas y lo hubiese matado. Qué decepción encontrarse a ese hombre ahí entre los que venían a arrestar al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe lo que pasó unas horas más tarde? Solamente unas horas más tarde. Pues aquel que estaba dispuesto a morir por el Señor y que con su dedo hubiese señalado y condenado y matado a Judas, se encontró negando públicamente al Señor Jesucristo. Y no solamente que lo negó, sino que renegó de Jesús públicamente. Y no solamente que renegó, sino que blasfemó contra Jesús de una manera pública. Nos hemos detenido en Marcos capítulo 14 y verso 71. Marcos 14 y verso 71.
Dice de Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Negó a Jesús en medio de maldiciones, a maldecir y a jurar: no conozco a Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Un hombre que también era un seguidor, un hombre fiel, un verdadero creyente, que lo había dejado todo por amor al Señor, y mira tú en la circunstancia en que se vio en este momento. De ahí la seria advertencia que hace la palabra de Dios al escribirnos y al dejar testimonio de estas cosas que suceden y que sucedieron. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 11 y 2. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 11 y 2. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que tomar estos testimonios con solemnidad y ser también conscientes de nuestra propia fragilidad antes de estar pues, señalando o mirando siempre a los demás o señalando a los demás. Ser conscientes de nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de depender siempre del Señor. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos ahora a ver algunos detalles en estos versículos que tenemos por delante, ¿vale? Vamos a ir a Marcos capítulo 14 y versículo 10. Marcos 14 y verso 10. Vale, mira lo que dice. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, y nos paramos ahí. Ya ahí tenemos suficiente para decir algunas cosas interesantes. Judas Iscariote, uno de los 12. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué el autor del Evangelio y también en los otros evangelios se quiere señalar exactamente a qué Judas nos estamos refiriendo? Bueno, pues sencillamente porque el nombre de Judas era un nombre muy común en aquella época. Y entre los seguidores de Jesús, entre la amplitud de discípulos que estaban alrededor de Jesús, había muchos Judas, había más de uno con toda certeza. Y dentro del grupo de los 12, de los que el Señor llamó, habían dos Judas. Estaba un Judas que se conocía como el hermano de Jacobo, que también le llaman Tadeo, hijo, no, simplemente eso. Jacobo, o sea, Judas, el hermano de Jacobo, también conocido como Tadeo, y después estaba Judas Iscariote, el hijo de Simón, el otro Judas, el que entregó al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 y verso 16. Lucas capítulo 6 y verso 16. Mira lo que dice aquí. Es la relación de nombres de los 12 apóstoles, aquellos 12 que escogió el Señor. Y entonces en el último versículo leemos que estaba Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces habían dos Judas, ¿vale? Dentro del grupo íntimo de los 12 del Señor. Así que de ahí la necesidad de hacer precisión. El nombre de Judas es una referencia al patriarca, a Judá, y como consecuencia a la tribu que vino de este patriarca. Entonces, Judas y Judá es el mismo nombre. Y Judas significa alabanza. Qué cosa, ¿verdad? Judas significa alabanza. Judas también era un nombre muy popular en el pueblo de Israel.
sus hijos, los padres, gustaban de ponerle a los hijos el nombre de Judas. Hoy para nosotros sería impensable, pero los padres gustaban de ponerle el nombre de Judas a sus hijos, entre otras cosas, porque era un héroe nacional. Judas era el nombre de uno de los héroes recientes de la historia de Israel, Judas Macabeo. Él había enfrentado a los seleucidas, a los griegos que venían de Siria, que habían tomado el templo, que lo habían profanado, Antíoco Epífanes, el famoso. Judas fue el que plantó cara y purificó el templo, recuperó el templo y expulsó a los griegos de Israel. Entonces ponerle Judas a un hijo era un privilegio. Así que habían muchos Judas en medio del pueblo de Israel. Un hermano de Jesús se llamaba Judas. Es que era un nombre bonito, no nos extrañe, se llamaba Judas. ¿Vale? Mateo capítulo 13 y verso 55. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, era un nombre, era un nombre bastante común. Y todavía para precisarlo más y saber exactamente de qué Judas se está hablando, cuál fue el traidor, se nos dice que era Judas Iscariote. Iscariote parece ser que era una aldea relativamente cercana a Jerusalén, que estaba en el territorio de Judea. Es decir, o bien que su padre era de allí o su familia era de allí o que él vivía allí. ¿Qué significa esto? Pues que también Judas era posiblemente de todos los discípulos de Jesús o del grupo de los 12, el único que era de Judea, porque el resto parece que todos eran del norte, todos eran de Galilea. Bueno, pues este Judas, el Iscariote, este y no otro de los muchos que habían, ni de los dos que formaban el grupo íntimo de Jesús, para que no haya confusión, bueno, continúa el versículo 10, 14, Marcos 14, 10, perdón, estoy en Mateo, aquí, diciendo, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Posiblemente esto sucedió el miércoles. Hay otras cronologías, ¿verdad? Otras formas de explicarlo. Pero bueno, el martes fue aquella reunión donde los judíos dijeron, sí, lo matamos, no durante la Pascua. Y ahora el miércoles, al día siguiente, Judas va a donde están ellos y se ofrece para entregar al Señor Jesucristo. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el ofrecimiento de Judas para entregar al Señor Jesucristo no fue algo espontáneo, no fue algo que surgió de la nada, ¿vale? Ni siquiera fue motivado por la cena de Betania. Ya sabemos que la cena de Betania, lo hemos dicho, posiblemente actuó como desencadenante, ¿vale? Como catalizador de la decepción que él tenía en su corazón y de la amargura que él había ido acumulando en su corazón. Y eso le llevó finalmente a traicionar al Señor. Pero ya era una situación que se venía gestando, una amargura que venía gestándose en su corazón, posiblemente desde hacía como mínimo un año. Los diferentes expositores concuerdan en señalar un momento clave en la vida de Judas, y que pudo ser el momento en que algo se partió en su mente o se partió en su corazón. Y tiene que ver con la alimentación de, no sé si de los 5.000, bueno, una escena que hay recogida en el Evangelio, una de la alimentación multitudinaria que hizo Jesús y que está recogida en el Evangelio de Juan. Después de que el Señor alimentó allí en Galilea a una gran multitud, ¿qué quería hacer la gente? Quería proclamarle rey y le buscaban para proclamarle rey. Y Jesús quitó a los discípulos de en medio
y después él se quitó de en medio porque evidentemente ese no era su fin. ¿Y Judas qué esperaba? Esperaba que Jesús llegase a manifestarse como el rey de Israel, porque era la esperanza mesiánica tal como ellos la habían entendido hasta ese momento. Pero es que al día siguiente, y cuando la multitud busca a Jesús y encuentra a Jesús, Jesús habla acerca del pan de vida. Y Jesús habla de la necesidad de entender de manera espiritual su palabra. Y llega un momento en que las personas dicen esto es duro y empiezan los discípulos a abandonar a Jesús. Y Jesús pregunta, ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro dice, no, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Pero Judas se queda allí. Judas no se va con el resto, pero tampoco parece que aquellas palabras le representaran a él. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a Juan capítulo 6, que es donde está esta escena. Tendríamos que leer de los versos 60 al 71, pero podemos leer desde el 69 o del 68. Judas no, Juan. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo? Ya se ha convertido en mi adversario, va por otro camino. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que esta es la primera referencia que hace Jesús a Judas como traidor y parece que fue el momento decisivo donde la decepción empezó a anidar en su corazón y la amargura empezó a tener un lugar en su corazón y empezó a caminar hasta que se desencadenaron los hechos tal como lo tenemos escrito. Bueno, dice el versículo, otra vez Marcos 14, 10, dice que fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Es decir, tuvo una reunión con ellos. Se reunió con los líderes, con los sacerdotes, se reunió con los alguaciles, se reunió, digamos que con los militares o con la guardia del templo, se reunió con todos. Fue una reunión muy fructífera porque Judas les dio detalles de cómo podían arrestar a Jesús, del cuándo, del lugar, de cómo hacerlo sin levantar alboroto, sin levantar expectación en medio del pueblo, hacerlo todo de manera disimulada. Así que las autoridades estaban encantadas cuando Judas llega y les ofrece un plan donde todos los temores que ellos tienen de que el pueblo se alborote están solucionados. Así que cuando Judas le dice, ¿qué me queréis dar? Pues ellos ponen un precio encantadísimo, o sea, no, sin ningún problema. Lo que pida, pues te lo vamos a dar. Lucas capítulo 22 y verso 4. Dice, y hablando de Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Una reunión productiva, bastante productiva, donde no solo se ofrece, sino cierra los detalles para convencerlos de cómo traicionar al Señor Jesucristo. Seguimos. Versículo 11. Marcos 14, 11. Ellos, los sacerdotes, los líderes, los miembros del Sanedrín, al oírlo, se alegraron. Al oírlo, se alegraron. Se gozaron. La palabra para alegría aquí, que se puede traducir también, se gozaron, es jairo. Jairo. Depende de cómo se pronuncia en griego, alegrarse, regocijarse.
Una palabra muy, muy usada a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Saben para qué? Pues aparte del uso común, pues como en esta escena, ¿no?, de hablar de alguien que se alegra, es la palabra preferida para hablar del gozo de la salvación. El gozo de los creyentes, el gozo que produce Jesús, el gozo que produce el estar con Dios, el gozo que produce nuestra esperanza, el gozo de la salvación, es esta palabra, es la que se utiliza principalmente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues para resaltar ese contraste. Mientras que en nosotros la buena noticia del Evangelio y de Jesús trae el gozo, para ellos la noticia de la traición, del poder echar mano a Jesús para matarlo, les produce gozo. Un gozo malvado, ¿verdad? Pero ellos ven su propósito cumplido. Ellos ven que al final lo que ellos desean pues se está cumpliendo, así que ellos no tienen más que una satisfacción interior porque por fin van a deshacerse de ese hombre que tantos problemas les está causando, pero además de la manera que ellos quieren, es decir, sin causar alboroto en medio del pueblo. Ahora, como antes señalamos, esta escena es un ejemplo de cómo Dios gobierna este universo rebelde para hacer cumplir sus propósitos. ¿Qué habían dicho los judíos? Matar a Jesús, pero no durante la Pascua. ¿Qué había dicho Dios? Jesús debe morir, pero tiene que morir durante la Pascua. Y Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, usa este corazón incrédulo, este corazón resentido, que se puso al servicio de la maldad para cumplir su propósito. Y finalmente Jesús va a ser entregado antes de la Pascua para que pueda morir durante la Pascua. No es que Dios predestinó desde la eternidad y creó a Judas con el propósito de que fuese el traidor y como consecuencia se fuese a la condenación. No lo creó como un vaso de ira para usarlo después con este propósito, sino que él mismo terminó calificando para ello, a causa de su conducta, a causa de su resentimiento, a causa de su amargura, a causa de su comportamiento. Y Dios, en su infinita sabiduría, hizo que todas las cosas convergieran para que se cumpliera su propósito. Y Jesús fuese ejecutado el día de la Pascua, como él había dicho. Por eso decimos que Dios gobierna de una manera increíble, aún en medio de un mundo totalmente rebelde y totalmente ajeno a él. Seguimos. Versículo 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Mateo es todavía más explícito, porque Mateo nos dice que es Judas quien pregunta, ¿cuánto me queréis dar? Y entonces ellos le pesan 30 monedas de plata. Eso está en Mateo 26, pero ya el tiempo se nos ha escapado. 30 monedas de plata. Era el precio de la traición. Así lo pesaron ellos. Posiblemente las monedas de las que se está hablando aquí eran las monedas de uso legal en el templo. Se llamaban siclo. ¿Vale? Entonces, una moneda de plata del templo, un siclo, equivalía a 4 denarios de plata, que el denario era el pago de un día de trabajo para un jornalero. Quiere decir que un siclo del templo, una de esas monedas, equivalía al sueldo de 4 días de trabajo de un jornalero normal. Para hacer la multiplicación, y 30 monedas de plata equivalen a 120 denarios de plata, que es el precio de 120 días de trabajo, 4 meses de trabajo en convenio, en una cosa normal para nosotros. ¿Vale?
¿Qué equivalente puede ser? Pues no lo sé, a lo mejor para nosotros puede ser el equivalente de, no sé, 5.000 euros, 6.000 euros. ¿Vale? Tomando en cuenta que el salario de un jornalero, 4 meses de trabajo aproximadamente. ¿Es mucho? ¿Es poco? Hay quienes matarían por menos. Entonces, bueno, pues no lo sé si es mucho o es poco. Pero hay una escena en el Antiguo Testamento donde el Señor, donde Dios envía a su siervo, al profeta Zacarías, a cuidar de su pueblo, a pastorear de su pueblo. El pueblo rechaza al pastor que Dios les ha mandado, a Zacarías. Y entonces Zacarías dice, dame mi salario. Y entonces pesan por su salario 30 monedas de plata. Y entonces el Señor de forma irónica dice, hermoso precio con que me han apreciado. Me han valorado en 30 monedas de plata. En el precio de un esclavo herido, la multa por un toro o por un buey que acorneaba a una persona. El dueño tenía que pagar 30 monedas de plata. Dice, así me han pesado, así me han valorado. Claro, evidentemente los cristianos, desde el primer momento, cuando toman conciencia, se dan cuenta de que el precio de la traición fueron 30 monedas y el pastor fue vendido por 30 monedas, pues ellos no tienen ningún problema en ver que es una profecía cumplida de lo que sucedió varios siglos antes con el profeta Zacarías. Y por lo tanto, lo que pasó con Zacarías, lo que pasó con Jesús, lo que pasó con Zacarías fue un anticipo de lo que pasaría más tarde con Jesús. Es una profecía de lo que le pasaría al Señor Jesucristo cuando viniese a este mundo. Lo desecharían por 30 monedas de plata. Y bueno, cuando llegaba a este punto, entre otras cosas, me preguntaba, ese fue el precio de la traición, pero ¿cuál es el precio por el cual estamos nosotros dispuestos a vender a Jesús? Porque hay muchas cosas en nuestras vidas que compiten por nuestra fidelidad al Señor. Y hay un mundo que nos está llamando. ¿Y cuál es el precio por el cual estamos dispuestos a entregar nosotros a Jesús? ¿Cuál es el precio de este mundo para justificar que nosotros nos apartemos o neguemos o que no entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las 30 monedas de plata en nuestras vidas? Puede que sea mucho, puede que sea poco, hablando de economía, pero por muy alto que sea el precio que el mundo ofrezca, siempre es lamentable, porque el Señor vale mucho más que lo que el mundo pueda ofrecer. Y dejar al Señor por cualquier cosa que el mundo ofrezca siempre es la peor decisión que podemos tomar para nuestras vidas. Y ojalá que no haya entre nosotros ni ningún corazón incrédulo, ni tampoco entre nosotros quien ceda a la tentación del maligno de vender al Señor, apartarnos de Él por las cosas que el mundo nos pueda ofrecer. Versículo 11. Terminamos la lectura. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Estaba de forma activa, proactiva, centrado, ocupado, meticulosamente en ver de qué manera podía cumplir su palabra y finalmente podía entregar al Señor Jesucristo. Ahora, qué triste, ¿verdad? Qué triste si ese mismo empeño que él puso en buscar la manera de traicionar al Señor Jesucristo, lo hubiese puesto en buscar al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hubiera sido de otra manera para él. Si hubiese dejado a un lado los prejuicios que tenía, si hubiese dejado los resentimientos que había ido acumulando en su corazón, la amargura que había ido acumulando, para buscar con ese mismo empeño al Señor Jesucristo. Y eso es una lección también
para las personas, para este mundo. Yo a veces leo algunos libros o veo algunos artículos de personas que han hecho como causa de su vida o motivo de su vida desacreditar a la persona de Jesús, desacreditar el Evangelio, desacreditar el cristianismo. Y son gente intelectuales, son gente verdaderamente cocos brillantes, personas inteligentes, otros no tanto. Pero se lo han tomado como el propósito de su vida, morir por la verdad, desacreditar el Evangelio, desacreditar el cristianismo. Otros lo hacen por dinero, porque vender libros que hablen mal del cristianismo, pues siempre te trae un rédito económico, y también lo hacen por dinero y por prestigio. Pero yo cuando veo esas mentes brillantes, esas personas inteligentes, metidos en todo eso, ¿no sería diferente si ese mismo empeño que tú estás poniendo en desacreditar al cristianismo, en desacreditar la persona de Jesús, lo pusieras en buscar la verdad con respecto al Señor Jesucristo? El resultado sería completamente diferente y verdaderamente sería algo maravilloso. Volviendo otra vez a Judas, decir que cuanto más Judas se empeñaba en planificar su traición, más restaba a la gracia divina que le inducía al arrepentimiento. Más cerraba las puertas al amor del Señor Jesucristo. Y lo que es peor, cuanto más cierras las puertas a la gracia de Dios, cuanto más te empeñas en dejarte llevar por la amargura o el resentimiento o la desilusión, como era en este caso la experiencia de Judas, más fácilmente puedes llegar a convertirte en un instrumento en las manos de Satanás para hacer su obra. Y eso es lo que le pasó a Judas. Al final, ese resentimiento, esa amargura que él había adoptado como su posición de vida, le pusieron en bandeja para que Satanás pudiese utilizarlo para realizar su obra. Mira el contraste que hay entre Lucas 22, Lucas 22, 1. No. Ah, sí, el 3. Uno no, sino el 3. Dice que el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él se ofreció como instrumento, con su actitud, con su rebeldía, con su negación del Señor Jesucristo y a la gracia de Dios. Y entonces Satanás, no entiendo que estaba endemoniado, ¿vale?, sino que lo utiliza para cumplir sus propósitos. Eso lo explica Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 2. Explicando lo mismo, Juan lo escribe así. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, en uno el vocabulario es entró, y en otro lo explica de esta manera: Satanás había puesto en su corazón. Pero bueno, esto solamente pues para resaltar el peligro de que, queriendo o sin querer, al final las personas, cuando se cierran a la gracia de Dios, pueden terminar convirtiéndose en instrumentos de Satanás para hacer cualquier maldad. Y bueno, pues lo último sería entonces, Judas estaba ocupadísimo con todos sus recursos, con toda su mente, con todo su corazón, en buscar cómo entregar a Jesús. ¿Y nosotros en qué estamos ocupados? ¿En qué estamos poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra mente, todo nuestro corazón? Lo contrario sería lo ideal, en servir al Señor,
en amar al Señor, en vivir para el Señor, en agradar al Señor en nuestras vidas. Es el mejor empeño que podemos adquirir para nuestras vidas. El tiempo se me descontroló, les pido perdón. Pero es que les quiero dejar con el gusanillo para el jueves, ¿vale? Para que hagan lo posible por estar el jueves. ¿Por qué entregó Judas a Jesús? Bueno, pues saben que hay 4 explicaciones para esto. Solamente se las voy a mencionar y el jueves lo vamos a ver. ¿Mm? ¿Saben que hay una que dice que Judas fue el héroe de la película? Y gracias a Judas, que traicionó a Jesús, el mundo se salvó. Judas es el héroe olvidado. Hay otra que dice que todo fue cuestión de codicia y de incredulidad. Hay otro que presenta a Judas como Judas el motivador. Se lo explico el jueves. Y después otros que hablan de Judas el endemoniado, que pues, estaba poseído por el demonio y por eso hizo lo que hizo. Pero esto, si Dios quiere, lo veremos el jueves con la ayuda del Señor. Porque el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.